espero el precio de Bitcoin en este bear market por debajo primero de los 75.000 dólares y después por debajo de los 50.000. Te voy a explicar en la gráfica qué es lo que me está haciendo tener estos objetivos, porque hay una cosa que muchas personas no han tenido en cuenta. Todo el mundo está esperando la alt season y la alt season posiblemente ya se dio. Lo que pasa que fue en criptomonedas muy selectivas. Ni siquiera Ethereum ha sido capaz de hacer un máximo mayor rompiendo con cuerpo, y lo único que ha hecho es tomar liquidez de la parte de los 5.000 y retroceder. Ahora, ten en cuenta que Ethereum estaba en 800 y ha llegado a 5.000, y Bitcoin estaba en 16.000 y ha llegado a 125. ¿All season o no all season? Bajo mi punto de vista no va a estar. Y ahora te voy a decir los motivos por los que yo vendí todas mis criptomonedas en la zona de aproximadamente los 105.000 dólares de Bitcoin, sin mirar el precio de las criptos, solamente mirando el precio de Bitcoin. Yo tenía claro que la manera en que tenía que darse un all season es que Bitcoin se mantenga en rango y que la dominancia comience a retroceder para que la transición del dinero fuera desde Bitcoin a Ethereum y desde Ethereum al resto de altcoins. Esto tenía, bajo mi punto de vista y mi análisis, pocas probabilidades. Por lo tanto, yo como trader analizo en función de lo que yo creo que es lo más probable. Yo compré Ethereum en la zona de 1500, y cuando Ethereum estaba en 2800 retrocedió hasta los 2100 e hice un vídeo antes de que retrocediera diciendo que iba a cambiar todo mi Bitcoin por Ethereum en la zona de los 2100. Después de todo el camino alcista, mis zonas de venta en Ethereum eran los 7.300 dólares por un nivel de neutralización de Fibonacci. Pero hay que ser flexible y hay que entender que cuando el mercado se da la vuelta tienes que estar atento a las señales que te deja el precio y tomar decisiones que pueden ser las menos acertadas, las menos rentables, pero que en ese momento, con los datos que tienes encima de la mesa y lo que te está ofreciendo la gráfica, son la mejor decisión. Esta decisión yo la tomé cuando Bitcoin empezó a tener signos de debilidad. Yo no tengo Bitcoin, tenía un 80%, 85% de mi capital en Ethereum, porque pensaba que el movimiento de Ethereum iba a ser más explosivo y íbamos a llegar a tener un ATH muy claro, rompiendo con cuerpo, con velas de gran volumen y de gran amplitud, llegando a los 7.300. Pero esto no sucedió. Lo que sucedió es que cuando empezó Bitcoin a perder el máximo semanal, la estructura cambió. Y mucha gente no se dio cuenta, yo entre ellos los primeros días, porque usamos gráficas de los exchange. Entonces el día 10 del 10, que fue el día de octubre este fatídico, donde hubo esa cascada de liquidaciones, donde muchas monedas llegaron a caer un 60 y un 70%, y Bitcoin hizo una toma de liquidez, el precio recuperó. En ese momento, mi objetivo seguían siendo los mismos, los 7.300 dólares en Ethereum. Pero hubo algo que no tuvimos en cuenta, y fue que después de toda esa mecha de absorción y ese gran volumen, el precio no siguió tirando al alza, por lo tanto empezó a rellenar esa mecha en Bitcoin y en todas las criptos. Hay algunas que se comportaron mejor, de hecho Hype es una de las, para mí, ganadoras de este ciclo, pero a día de hoy creo que tomé la decisión adecuada viendo los resultados. Te explico en la gráfica y así lo entiendes. Venga, vamos a ello. Esta es una gráfica en temporalidad semanal de Bitcoin. Y aquí tenemos la liquidación del día 10 de octubre. Bueno, es como es una semanal, pues te sale aquí abajo que es el 6 de octubre. Pero esto es de la gráfica diaria del día viernes 10 de octubre. Aquí lo puedes ver abajo. En gráfica semanal, el precio ha hecho una toma de liquidez
sin cerrar cuerpos por encima, que eso es un detalle muy importante, y luego ha tenido toda esta caída. ¿Qué es lo que ha pasado con esta caída? Que al tener esta mecha tan pronunciada, digamos que esta mecha como que tapa las siguientes velas que han cerrado por debajo. Pero si nos vamos a la gráfica de futuros, que queramos o no, es de gran importancia su análisis, vemos que existe la misma toma de liquidez por la parte alta, tenemos todo el impulso bajista, aquí no se ha producido mecha, porque la mecha va en esta vela de aquí, que al estar el mercado cerrado de futuros, que ya sabes que abre de lunes a viernes, no se produjo esa caída del precio, sin embargo la siguiente semana sí que se produjo la rotura. Y como ya sabes que después de que este mínimo provoque un impulso alcista, tome liquidez y además rompe con mucho cuerpo, la estructura de mercado, que está indicando que en semanal el precio ya puede ser bajista. Ahí yo todavía no tenía claro que el precio iba a seguir cayendo. Analizando los días posteriores me di cuenta que este gap que tenemos aquí, el precio cierra con cuerpo, tenemos un retroceso alcista, llega a la zona a liquidar órdenes pendientes que teníamos aquí y aquí ya nos vuelve a cerrar con cuerpo otra vela. Pero para mí la principal es esta. Que esta vela nos cierre con cuerpo por aquí y por debajo de este mínimo nos está indicando que el precio tiene intención bajista. Ahora, nos vamos a ir a la gráfica semanal y creo que te la voy a mostrar mejor en este gráfico porque se va a ver mejor aquí. En la gráfica semanal tenemos aquí un imbalance y como sabemos, los imbalances en temporalidades tanto mayores como menores son zonas donde el precio debe reaccionar. Ahora, cuando el precio se encontraba aquí, recuerda que estamos en una gráfica mensual, por lo tanto el inicio de mes es este. Cuando el precio se encontraba en esta zona, vamos a semanal, en esta zona de aquí, el imbalance mensual lo tenemos, me gusta más aquí, que no lo encontraba, vale, me lo he perdido. Lo voy a marcar aquí. El imbalance mensual debía ser una zona donde el precio debería haber reaccionado al alza. Todo el mundo decía que es el momento de comprar, pero no es lo mismo que el precio realice este movimiento para continuar al alza a que el precio realice este movimiento, porque en este momento ya no es una zona de alta probabilidad. Por lo tanto, yo decidí vender en esta zona de aquí todas mis criptos pensando fríamente que si esta zona no era una zona de reacción de Bitcoin, el mercado se iba a ir a la mierda. De hecho, se ha ido. Entonces, si aquí el precio no me reaccionaba, iríamos hacia abajo. ¿Hacia dónde? Ahora vamos a las zonas que tengo marcadas. Pero en caso de que nos hubiera reaccionado, lo normal hubiera sido que aquí, en temporalidad menor, nos hubiera dejado un patrón que nos hubiera dado la posibilidad de volver a montarnos en el precio. Por lo tanto, no es que yo venda aquí para volver a recomprar aquí. Yo vendo aquí para salirme de todo el mercado alcista que viene desde mínimos hasta aquí. Porque si finalmente el precio cae como ha caído, mi cartera hubiera perdido una gran cantidad de beneficios. Porque ya sabemos que aquí todo el mundo saca sus capturas de pantalla, pero las capturas de pantalla no pagan facturas. Yo quiero dólares, no capturas de pantalla, de saber hasta dónde llegó mi precio. Lo que yo quiero es materializar ganancias. Por lo tanto, yo me salgo y en esta zona de aquí espero reacción. ¿Hubo reacción? Ninguna. O sea, el precio se la fumó literalmente sin ningún tipo de contemplación. De hecho, tuvo un pequeño retroceso por delante, que esto se llama inducement, que es que te inducen liquidez, inyectan liquidez para hacer que el precio no llegue a la zona, para ponerte aquí la gente stop loss pensando que ya nos vamos para arriba, pero tuvo un movimiento
tan leve que dije, es muy poco probable que el precio reaccione en esta zona. Ahora, ¿qué pasa? Que esta zona, que debería haber sido un soporte en su momento, ahora es una zona de resistencia. Por lo tanto, estoy esperando un impulso al alza, perdón, un retroceso al alza, porque los impulsos son bajistas, los retrocesos son alcistas cuando tenemos una tendencia bajista, para que me genere un nuevo retroceso, perdón, un nuevo impulso bajista. ¿Por qué mis zonas son los 75.000 y los 50.000? Muy sencillo. Después de un mercado alcista, lo normal es que Bitcoin retroceda entre un 50 y un 75% aproximadamente. No son porcentajes exactos. No te agarres a ellos como un clavo al viento, sino simplemente cuando el precio llegue a determinadas zonas, prepárate para bajarte, por ejemplo, a una temporalidad diaria, ver si estás en una zona de acumulación, que el precio empezará a hacer un movimiento de rango, donde después de entrarle volumen cada vez que el precio toca por la parte baja, te está dando una ligera idea de que el precio puede continuar al alza. Si dentro de esa zona de rango el volumen entra pero por la parte alta, puedes estar pendiente que como te rompan esa zona de acumulación-distribución a la baja, lo normal es que reteste esa zona y continúe su tendencia bajista. Mis puntos de entrada en Bitcoin a largo plazo, ojo, a largo plazo, y te estoy hablando a largo plazo en el mundo de las criptos, son 2-3 años, es que el precio durante los siguientes año y medio, 2 años, empiece a caer de manera lenta y primero se lleve la liquidez que hay aquí, en la zona de los 75.000. Si eres nuevo en el canal y no has seguido quizás el curso de trading que tengo ahí subido, te darás cuenta que muchas veces los activos toman liquidez de zonas importantes, porque si yo me quiero ir al alza a Bitcoin y tengo una zona donde voy a poner mi stop loss, el stop loss siempre va a estar colocado de manera estructural debajo del mínimo del impulso. En este caso, si tenemos todo este impulso que llega hasta aquí arriba, lo normal es que en esta zona de aquí tengamos muchos stop loss de gente que compró porque nos íbamos a 200.000, a medio millón o a $1.000.000. Y tienes que diferenciar si tu horizonte temporal es a 10 años o es a 2 años o 3. Porque yo tengo una parte de Bitcoin que va a largo plazo, a 10 años, y yo hago una compra mensual, siempre la misma cantidad, sin importar el precio. Pero en este caso, que es la cuenta de trading, mi intención es sacar la mayor cantidad de beneficio posible. Y para ello analizo la gráfica. Cuando yo vendí la gran parte que pasé de Bitcoin a Ethereum, fue porque a Ethereum pensaba que le iba a hacer una mayor rentabilidad. De hecho, así fue. Esta es la zona donde yo compré Ethereum, y aquí es la zona donde yo cambié todo mi Bitcoin a Ethereum. Y vas a decir, claro, es que tú has podido tener un rendimiento de un 132% si hubieras vendido en máximos. Sí, pero es que aquí en máximos el precio todavía no estaba dando signos de venta, o yo no supe verlos. Entonces, mi precio medio está entre los zona esta de los 1.500, 1.600 y aquí una gran parte. Por lo tanto, mi precio medio de compra estaba aquí, aproximadamente, no lo sé porque no lo he mirado. Y yo vendí cerca de los 3.600. Entonces le he sacado prácticamente entre... No ha sido un 85, ha sido algo menos. Creo que ha sido un 65, un 75. Y aquí es donde yo decidí salirme por completo del mercado. Actualmente vendí el 85% de todo, Ethereum, todas las altcoins, menos un poquito de Hype, un poquito de Cash y muy poquito de HBAR y de Sauce, que es una moneda del ecosistema de HBAR. Según se ha comportado la gráfica y el precio, está claro
que he acertado. Ahora hay mucha gente diciendo que me he salido pronto y que es posible que ahora nos vayamos a una all season. Bueno, si nos vamos a una all season, lo normal es que en una gráfica diaria o de menor temporalidad empiece a entrar volumen por la zona baja de la gráfica. Eso quiere decir que están empujando el precio hacia arriba. Mi punto de toma de beneficios, no, el punto donde voy a empezar a observar el precio a ver si se va al alza. Si se va al alza me refiero con intención de ir a nuevos máximos, es que cuando se toma una zona de liquidez importante, los market makers, el dinero institucional, mediante los algoritmos de compras y de ventas, empujan el precio hacia la zona alta. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, pues vas a ver una zona donde vas a tomar liquidez, seguramente te deje una mecha, se vuelve a montar otra vez encima del rango con volumen, con intención, dejándote un imbalance muy grande, y cuando el precio retroceda a esa zona, yo valoraré si entro o no entro. Tengo que ver cómo se cumple el movimiento del precio en esa zona. Ahora, si empieza a producirse una zona de acumulación, por ejemplo, en esta zona de aquí, lo voy a pintar en azul, que es donde pongo las acumulaciones. Acumulaciones, distribuciones, donde el precio, vamos a ver volumen por la parte alta y el volumen bajando por la parte baja, seguramente te harán algo así. Te sacarán la liquidez que me coincide con esta zona. ¿Recuerdas el imbalance mensual? Que lo tenemos aquí. Antiguo soporte, se convierte en nueva resistencia. Mucha gente entrará aquí pensando que nos volvemos a ir otra vez a máximos históricos. Y lo más probable es que el precio nos haga una toma de liquidez, un rompimiento de estructura, como nos ha hecho aquí, y continúe ¿a dónde? A buscar su nueva zona de liquidez importante, que está en los 50.000 dólares. Y el precio no va a caer desde aquí directamente a los 50.000, porque todos los procesos de acumulación y distribución llevan un tiempo. Entonces, cuando tomas un tiempo en un proceso de estos, coges la liquidez que está por encima, te apoyas en órdenes pendientes que quedan en este imbalance mensual de muchísimas personas que han cogido y han tenido ahí sus zonas de compra. Cuando el precio llegue ahí, lo que van a hacer es que han visto claro que el precio tiene intención de buscar zonas más bajas, por lo tanto vas a juntar todas las ventas de personas que vamos a entrar ahí en corto, más todas las personas que tenían sus operaciones en largo abiertas prácticamente en break-even, y para no perder capital las cerrarán. Si a eso le sumas todo el movimiento que traemos del impulso bajista, vamos a conseguir que nos rompa por la parte baja nuestra zona de acumulación, la reteste y el movimiento final sea este. Estamos en gráfica semanal, y lo que tú ves aquí en gráfica semanal en una vela, que pueden ser varias velas, se puede ir aproximadamente a un año, año y medio, y cuando lleguemos a esta zona volveré a valorar si tienen intención de ir a por precios más bajos, porque recuerda lo que hemos hablado de los porcentajes. Cuando Bitcoin hace una corrección desde el mínimo hasta el máximo, este es el mínimo que son los 4.000 hasta los 65.000, aquí hubo un 30% aproximadamente, esto fue el COVID. Vamos a ver. Uy, ¿qué ha pasado? No me sale la plantilla. 50. Perdón, claro, que es que esto es el. Bueno, la pongo del revés y así lo veis, que el 75% sí lo tengo puesto. El mínimo lo tenemos aquí en la zona de los 4.000 de COVID. El precio cayó un poquito más de un 75%, y luego fijaros dónde estamos. Así que no es nada descabellado que desde la zona de máximos a la zona de mínimos,
que es esta zona de aquí, que son los 15.500, 15.600 que tuvimos al inicio, en la parte final del bull market, coincide que puede hacer otra acumulación aquí, en esta zona. Esta vez sí es una acumulación donde empezará a entrar volumen por la parte baja, el volumen de la parte alta se retirará, por lo tanto nos iríamos a buscar nuevos máximos, que para mi punto de vista seguramente el primer punto serían los 140.000 aproximadamente, continuando con la tendencia alcista que llevamos. No con la línea de tendencia, pero sí, por ejemplo, con los niveles de neutralización de Fibonacci. Ahí está, al 0.27 y al 0.618, que son 140.000 y 160.000, 158.000 aproximadamente. Después de todo el impulso alcista, el siguiente impulso alcista debería ser esta zona, 140.000. Con esto no te quiero decir ni que vendas ni que compres. Simplemente que analices la gráfica y que seguramente nos quede un año o año y medio de cripto invierno, llámalo como quieras. Al final es un retroceso de un activo que es alcista a largo plazo, pero el largo plazo serán 5, 6, 8 o 10 años. Entonces, si tú estás pillado ahora en este punto, mi intención no es que vendas en pérdidas, porque realmente yo puedo estar equivocado con mi análisis y posiblemente bajo mi punto de vista no, pero sí que hay posibilidades de que empiece a entrar un volumen institucional en esta zona y nos volvamos a ir a ATH, y tampoco soy el responsable de tu dinero. Simplemente yo te traslado mi análisis y el porqué de mi decisión de la venta, que fue antes de romper este imbalance mensual. Vi claro que mi relación riesgo-beneficio no era positiva de quedarme dentro del mercado, porque había la posibilidad de quedarme prácticamente con muy poquitas ganancias cuando yo hubiera tomado la decisión de vender, por ejemplo, ahora. De esta manera he maximizado mis ganancias, no al máximo, porque siempre vas a poder vender en la parte de arriba, pero imagínate haber tenido clara esta zona en los 58.000, cuando rompe en semanal la gráfica de Bitcoin después de su ATH en los 65.000, 68.000. Si tú has conseguido vender aquí, has evitado tener toda esta caída, y en toda esta zona de acumulación has ido haciendo DCA, haciendo compras. No te estoy diciendo que compres aquí abajo, pero ya cuando ves que el precio frena, empieza a hacer una tendencia con intención alcista y empieza a acumular en una zona, ya no estamos hablando de una caída continua, estamos hablando de una zona de acumulación. Fíjate que cuando el precio quiere seguir cayendo, lo que hace es frena, intenta subir, toma liquidez de partes pendientes que ha dejado por el camino y vuelve a caer. Y cuando se está produciendo una acumulación, lo que estás viendo es que el precio está paralelo, no está hacia arriba para luego caer, sino que se pone en plano. Este es nuestro punto de entrada. El punto de entrada óptimo hubiera sido, bajo mi análisis, este. De hecho, en este punto de aquí, yo tenía puesta mi orden de entrada con un 80-85% de mi capital aquí. La puse en 18.500, un poquito por encima de este máximo, porque esperaba que lo retesteara y se fuera. Y por muy poquito no me entró la orden. Ahora, cometí el error de no haber detectado esta zona de acumulación en su debido momento, y la entrada ideal hubiera sido, si tenemos un imbalance bajista, lo voy a pintar en verde, y tenemos un imbalance alcista, la zona donde confluyen ambos imbalances al inicio hubiera sido un punto ideal de entrada, donde habríamos colocado
nuestro stop loss por la parte de aquí, porque al final tú no sabes si el precio va a seguir cayendo o no, pero nos ha dejado este imbalance alcista simultáneo con este imbalance bajista. Por lo tanto, cualquier entrada o aquí hubiera sido óptima. No se produjo, eso hizo que tuve que adaptarme y buscar entradas en otras criptos que la verdad no me han dado la misma rentabilidad que me hubiera dado Bitcoin a largo plazo, pero he conseguido maximizar mis ganancias en la cartera. Importante que aprendas de los errores para que no los vuelvas a cometer. Así que si te ha servido el análisis de Bitcoin a medio y largo plazo y quieres dejar un like y suscribirte, pues te lo agradezco mucho. Un saludo.